Jesús, nuestro hermano fiel. Versículo de memoria. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. En esta lección vamos a poner en contraste el capítulo 1 de Hebreos, que ya estudiamos, con el capítulo 2. En Hebreos 1 dice, primero, que Cristo es superior a los ángeles, Hebreos 1:6, mientras que en Hebreo 2 se afirma que fue hecho inferior a los ángeles, por lo menos por un tiempo. 2. Hebreos 2:9. En Hebreos 1, Cristo está cerca del Padre, a su diestra, y en Hebreos 2, Cristo está cerca de nosotros, sus hermanos. Hebreos 2:11. Hebreos 1 afirma que Cristo es el gobernante de los ángeles y que es el resplandor de la gloria de Dios, el creador y sustentador de todo lo existente. Pero en Hebreos 2, Cristo aparece como sumiso y fiel al Padre, como sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. Todo esto, que parece contradictorio, tiene su razón de ser y es algo tan maravilloso que quedaremos pasmados y sorprendidos del gran amor de Dios y del Hijo. El primer punto es la encarnación del Hijo de Dios. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué debía el Hijo de Dios encarnarse en la humanidad? Había muchas razones. Primero, para revelar a Dios como Padre. Juan 1:18. Segundo, para destruir al diablo y deshacer sus obras. Hebreos 2:14 y 2:21. Primera de Juan 2:6. Tercero, para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Sin embargo, hay una razón fundamental por la cual debía efectuarse la encarnación. Es que era la única forma en que el Cristo o Mesías podía llegar a ser nuestro sustituto y dar su vida por nosotros. Para ello, el Hijo de Dios debía nacer como nace toda otra criatura humana y vivir como viven los seres humanos, aunque sin pecado. La salvación no podía ser efectuada por un hombre de origen terrenal. No importaba cuán buena y ejemplar fuese su vida, porque ningún descendiente de Adán fue justo ni podría serlo por sí mismo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 y 11. Era imposible para quienes se habían una vez debilitado a sí mismos por la transgresión, cumplir con los requerimientos de Dios. La consecuencia y la penalidad de pecado estaba sobre la raza humana. Los hombres están contaminados con el pecado y no pueden tener un concepto adecuado del carácter odioso del mal. Tampoco podía ser un ángel, esto es, un ser creado no humano, porque habría sido una tremenda injusticia de parte de Dios castigar a un inocente por lo que no hizo,
Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada cual morirá por su pecado. El poder de un ángel no podía hacer expiación por nuestros pecados. La naturaleza angélica unida a lo humano no podía ser tan costosa y elevada como la ley de Dios. Únicamente el Hijo de Dios podía presentar un sacrificio aceptable. El problema de cómo Dios podía ser justo y aún así justificar a los pecadores desconcertaba a toda inteligencia infinita. Solo una persona divina podía mediar entre Dios y el hombre. Cuando vemos que no un ser creado, sino el creador mismo del universo, quien desciende de su alto estrado de honor para sufrir sobre sí mismo toda la miseria, vergüenza y angustia del pecado, y de poner su vida en rescate de los que creyesen en él, comenzamos a entender algo del costo de nuestra salvación. ¿Era Dios culpable de la desgracia humana, de su condición caída? No, no lo era. ¿Estaba obligado a pagar el rescate de los pecadores? Tampoco. Dios podría haber escogido simplemente destruir a los pecadores en lugar de morir por ellos. Mudos de asombro y admiración, no tenemos por consiguiente otra alternativa que preguntarnos por qué Dios dio a su Hijo por nosotros. Y encontramos dos razones básicas. Primera, por amor a la especie caída. Y segundo, para revelar su justicia. ¿Cómo fue llevada a cabo la encarnación? Esto es un insondable misterio. Sin embargo, Hebreos 10:5 dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. El Hijo de Dios vino a salvar a los pecadores, por consiguiente debía ser en todo semejante a nuestra especie, excepto en un punto, el pecado. Hebreos 2:16 al 18 y Hebreos 4:15. Aquel que hizo los mundos y sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, fue engendrado por el Espíritu Santo en una joven aldeana de Judea, siguiendo el proceso por el cual todos nosotros pasamos para poseer la sangre de nuestros padres. Esto fue hecho para que pudiese derramar esa preciosa sangre en rescate de nuestras vidas. Así pasó a estar sujeto, como todo feto, al vientre de una madre terrenal y a depender de ella y de su alimento, como toda otra criatura. Dios no prestó simplemente a su Hijo, lo cual hubiera sido ya un gran sacrificio, sino que lo dio a la humanidad, y esta dádiva es eterna. En él nos unió Dios consigo mediante lazos de amor que jamás serán deshechos. El segundo punto es la naturaleza sin tendencia al pecado. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, porque si así fuera, no sería una ofrenda perfecta. Nunca, de ninguna manera, deje la más leve impresión en las mentes humanas que había una mancha o inclinación a la corrupción en Cristo,
o que de alguna manera cedió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, pero se lo llama esa cosa santa. Es un misterio dejado sin explicar a los mortales el hecho de que Cristo podía ser tentado en todo punto como lo somos nosotros y aún así ser sin pecado. La encarnación de Cristo ha sido y permanecerá para siempre como un misterio. Comentario bíblico adventista, tomo 5, 1128. La naturaleza pecaminosa del hombre es débil y está predispuesta a la transgresión de los mandamientos de Dios. El hombre no tenía poder para hacer las obras de Dios. Esa es la razón por la que Cristo vino a nuestro mundo, para que pudiera impartirle poder moral. Hay diferencias básicas entre la naturaleza humana de Cristo y la nuestra. Primero, Jesús fue santo desde su gestación, pues fue engendrado por el Espíritu Santo, sin intervención de ser humano alguno. Por ello fue llamado santo desde el día que fue concebido. Segundo, su identidad con el Padre como hijo es única en su género. Por eso es llamado en Juan 3:16 el monogenes, que quiere decir el único en su género. Es la imagen expresa de Dios, por lo cual él hacía la distinción entre mi Padre y vuestro Padre. Su identidad con el Padre es única. Juan 20:17. Tercero, fue apartado de los pecadores, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:26 y Hebreos 4:15. Por tanto, podemos afirmar que Jesús no tuvo tendencias ni heredadas ni cultivadas para cometer pecados. De hecho, fue declarado santo desde su concepción y nunca cedió a la tentación. Aunque asumió nuestro cuerpo físico caído en la encarnación, su naturaleza espiritual era como la de Adán antes de la caída, por lo cual se le llama el segundo Adán. Juan 14:30 dice que Satanás nada tiene en mí, como lo afirmó Cristo. Se dice que él llevó la fragilidad humana después de tantos años de pecado. Esto se refiere a la pérdida de fuerza física y mental, de estatura y de tendencias a enfermarse. Se nos dice que él es el segundo Adán en el sentido espiritual, sin tendencias al mal. Pero, sin lugar a dudas, Adán estuvo en todo sentido mejor situado que Cristo para hacer frente a la tentación. Adán fue asaltado por el tentador en la fuerza de su perfecta virilidad, con pleno vigor de mente y cuerpo, rodeado de las glorias del Edén y en diaria comunión con los seres celestiales. En cambio, cuando Jesús entró al desierto para hacer frente a Satanás, su fortaleza y vigor físico eran sensiblemente menores a los de Adán y el ambiente que lo rodeaba era francamente desfavorable. Además, él estaba tremendamente debilitado por 40 días de ayuno. Ni por un momento hubo en Jesús
una tendencia hacia el mal. Fue puro, sin mancha y sin contaminación, y pasó sobre el suelo por donde Adán tambaleó y cayó, y redimió su vergonzosa caída. Tercer punto, Jesús el hermano mayor. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse a sí mismo como esclavo, el deber de redimirle a él y a su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también la obra de redimirnos a nosotros y a nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era nuestro pariente cercano. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante es el Señor Salvador. Él dice: no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. La palabra traducida pariente viene de la raíz gaal, que significa redimir, rescatar, recuperar mediante el pago de las obligaciones adecuadas. Por eso, goel, que es el participio del verbo gaal, es el pariente más cercano, el que tenía derecho a redimir la propiedad comprándola de nuevo, o al que se hubiera vendido como esclavo, o también vengar la sangre de un pariente cercano muerto por un enemigo. Por eso se lo llamaba también vengador de la sangre. Otra obligación del goel era casarse con la viuda sin hijos de un pariente cercano, como sucedió en el caso de Ruth. Los autores bíblicos tomaron la figura del pariente que actuaba como redentor y la aplicaron a Dios como el redentor del hombre, del pecado y de la muerte. Cristo, nuestro pariente, que aceptó por nosotros las responsabilidades de esta relación, nos ha redimido del poder del pecado y de la muerte. Cristo nos convirtió en sus hermanos mediante una nueva creación y de esa manera lleva muchos hijos a la gloria. Él es el hermano mayor de esta familia. Ha recorrido el camino delante de nosotros y nos ha dado ejemplo, y aunque es perfecto y divino, no se avergüenza de llamarnos hermanos a los que seguimos sus pisadas. Cuarto punto, Jesús el modelo. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12, 1 al 4. Se compara la vida a una carrera en la cual los atletas tienen el propósito de ganar el premio. Se nos aconseja que para lograrlo no apartemos los ojos de Jesús, nuestro modelo y ejemplo, manteniendo una relación continua con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos. En realidad nunca podremos igualar al modelo, pero sí podemos imitarlo y según nuestra capacidad obrar de una manera semejante. Gracias a Dios que no es demasiado tarde para enmendar los errores. Cristo mira el espíritu y cuando nos ve llevando nuestra carga con fe, su perfecta santidad expía nuestros errores. Cuando hacemos lo mejor
Él se transforma en nuestra justicia. Podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser Jesús nuestro ejemplo y comprendernos si Él no era en todo igual a nosotros? Hay muchas pasiones que heredamos y otras que adquirimos. Algunos tienen propensiones destructivas y depravadas, vicios como el tabaquismo, las drogas, etc. ¿Debía acaso el Hijo de Dios heredar o adquirir tales inclinaciones para poder comprender a los que las tienen? Desde una perspectiva humana, podríamos pensar que sí, porque los que no son adictos están en una condición ventajosa. Sin embargo, la salvación es por gracia, no por obras, y los más desamparados y pecadores a la vista de los hombres son los que a menudo están más cerca de la salvación. ¿Cuál es el pecado más odioso a la vista de Dios? Sin duda alguna, el orgullo. Mateo 21:31 dice: Os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, dijo Jesús dirigiéndose a los fariseos. Y esto era así porque los primeros sabían que hacían mal y no buscaban justificarse, reconocían sus pecados y se humillaban, mientras que los fariseos no reconocían sus pecados, se enaltecían a sí mismos y se enorgullecían de ello. ¿Puede Jesús comprender a los más depravados? Por supuesto que sí. Una mujer en el cuarto del parto pidió que su esposo la acompañara en ese angustioso momento. Ella sentía que su esposo podía serle de sostén más que ninguna otra persona porque conocía sus intimidades y pasaron ambos por momentos de dolor y de felicidad juntos. En el parto, la esposa se aferró del brazo de su esposo y con toda su alma comenzó a hacer fuerza para dar a luz. La enfermera insistió al esposo que se corriera hacia atrás de la parturienta para poder ella ocupar el lugar que él estaba ocupando. Pero la esposa no lo soltaba. Finalmente el médico le dijo a la enfermera: déjelo estar allí, ¿no ve que está tomada de su brazo? Y así salió adelante y pudo dar a luz. Así también nosotros debemos aferrarnos a Jesús, nuestro sustituto, la diestra de su justicia, y hacer lo mejor que podamos. Es así como saldremos adelante y obtendremos la victoria. Y el quinto punto se refiere a el hecho de haber sido perfeccionado a través de los sufrimientos. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es un párrafo que va en realidad desde el versículo 7 al 9, que debemos analizar cuidadosamente. Cuando Cristo vivía en este mundo, durante el período de su vida terrenal, ofrecía oraciones y súplicas mediante las cuales aprendía la obediencia. Cuando vivió la experiencia del Getsemaní, según los evangelios, estaba muy angustiado. Dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dijo que su angustia era tal que tambaleaba
y su rostro estaba cubierto de sudor sanguinolento. Allí Jesús oró, clamando en alta voz y con lágrimas al que podía librarlo de pasar por esta experiencia tan angustiosa que se extendía delante de él. Sin embargo, en las 3 ocasiones él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Su humanidad se estremecía de horror ante la idea de la separación del Padre, pero aunque oraba fervientemente para ser liberado, no pudo ser así y bebió la copa hasta el fin. Dios no lo libró de una muerte ignominiosa y cruel, pero, sin embargo, a través de la resurrección, lo liberó del poder de la muerte. O sea, fue escuchado, como dice el versículo 7, por el Padre, a causa de su temor reverente, es decir, a la sumisión incondicional con la que oraba, y fue librado así de su ansiedad. Entonces, en primer lugar, Jesús fue escuchado por Dios y librado de la muerte. En segundo lugar, dice que Jesús aprendió la obediencia. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta declaración implica que Cristo pudo ser desobediente. Sin embargo, Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue obediente durante toda su vida, pero aprendió la obediencia mediante la sumisión y el sufrimiento. Y esto se explica por 2 observaciones. Primero, Cristo en su vida terrenal se desarrolló como todos los seres humanos. Él crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como dice Lucas 2:52. Aprendía como los demás por la observación y la experiencia. Y segundo, aunque Cristo era omnisapiente en su carácter de Dios anterior a la encarnación, sin embargo no conocía por experiencia los problemas que enfrentan los humanos cuando procuran obedecer a Dios. Pero al hacerse humano y enfrentar las tentaciones de la vida, adquirió ese conocimiento experimental y esto lo calificó para llegar a ser sumo sacerdote. Y tercero, ¿cómo es que Hebreos 5:9 declara que Cristo fue perfeccionado? ¿No era ya perfecto? ¿Y de qué manera fue perfeccionado? La perfección de Jesús fue el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial. Cristo logró lo que se había propuesto alcanzar por medio de su humanidad. Había demostrado su obediencia hasta la muerte y así fue perfeccionado o capacitado para el cargo de sumo sacerdote, para poder obtener la eterna salvación a los que le obedecen. Conclusión. Se describe a Cristo como muy superior a los ángeles y como la expresión exacta de Dios. Por lo tanto, es digno de adoración en el primer capítulo de Hebreos. Pero el segundo capítulo lo describe como hecho inferior a los ángeles por un tiempo al tomar naturaleza humana. Pero no experimentó solo eso, sino participó del sufrimiento, de la tristeza, de la soledad, de la injusticia, del maltrato y finalmente de la muerte. Compartió plenamente el destino de los seres humanos. No tan solo parecía humano,
sino que enfrentó la muerte más dolorosa y humillante para poder salvar a la humanidad y llegar a ser su misericordioso y fiel sumo sacerdote.